mis hermanos y amigos. Para mí es un privilegio poder nuevamente dirigirme a ustedes para tener y compartir una meditación basada en la palabra de Dios. Y a la vez, además de privilegio, es una responsabilidad porque estoy consciente que abrimos la Biblia queriendo escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Estoy consciente que paramos para ver un video que tiene una reflexión bíblica porque estamos queriendo escuchar de alguna manera que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y todos estamos anhelando de alguna manera que Dios hable a nuestras vidas. Y en este día, en este momento, antes de poder abrir la Biblia, abrir la palabra de Dios, yo quisiera que juntos hagamos una oración pidiéndole al Señor su Espíritu Santo para que Él pueda ser el que nos dirija nuestras mentes, nuestros pensamientos, para que la meditación de su palabra pueda ser llena de bendición, llena de gozo, llena de paz para nuestra vida. Vamos a orar antes de abrir la Biblia así como estamos. Nuestro Padre Celestial, queremos en esta hora agradecerte por lo bueno que tú eres con nosotros. Eres un Dios lleno de amor, de misericordia, que nos espera, que nos perdona y que nos ama, Señor, con un amor infinito. Gracias queremos darte porque nos has dejado tu palabra para poder hablar a nuestros corazones, y en este día, en este momento, queremos suplicarte que al abrirla y meditar en ella sea la voz de tu Espíritu Santo que hable a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestros corazones. Bendice a cada persona que escuche este mensaje, allí donde está. Llega a su mente y a su corazón. Bendíceme a mí, Señor, y mi mente y mis pensamientos, dirígelos tú para poder expresar los pensamientos y los propósitos que tú tienes para nosotros. Gracias por todo, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. En el video pasado, la última vez que compartí una meditación con ustedes, hablábamos de uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús, cuando tuvo que orar en el huerto del Getsemaní, pidiendo poder a su Padre para poder enfrentar la hora más dura y más difícil que le tocó vivir en esta tierra, como fue enfrentar la cruz y el Calvario. Pudimos ver a Jesús pidiéndole al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa. Realmente nos hace bien a nosotros ver a Jesús en esos momentos de agonía, ver a Jesús en los momentos cuando tuvo que enfrentar la cruz y el Calvario. Nos hace bien en el sentido de que despierta nuestra gratitud al contemplar el precio infinito que el cielo tuvo que pagar por nosotros. Y en este día, en este momento, yo quisiera compartir en un pasaje de la Biblia que nos habla también de un momento maravilloso que Jesús tuvo con dos de sus discípulos. Jesús oró en el Getsemaní, enfrentó la turba enardecida, fue llevado ante Caifás y Anás de Herodes a Pilato, fue crucificado, fue muerto y dejado en el sepulcro. Pero la Biblia dice que el domingo a la mañana Jesús resucitó. ¡Qué noticia para el universo! ¡Qué noticia para nosotros como seres humanos! Saber que adoramos a un Dios, a un Cristo vivo y resucitado. Y hoy quiero compartir un pasaje que nos relata la historia de dos discípulos de Jesús que caminaban en un camino desierto con el corazón triste, con el corazón y la mente llena de pensamientos dolorosos por lo que había ocurrido hace un par de días atrás. Eran dos discípulos que amaban a Jesús y lo habían visto morir en la cruz del Calvario, y con la muerte de Jesús también sus esperanzas más caras, sus expectativas más altas habían muerto en ese momento. La historia de la cual yo quiero compartir, de la que quiero hablar con ustedes en este día, es la historia de aquellos dos discípulos que van rumbo a Emaús, o en el camino de Emaús. El libro de Lucas, el capítulo 24, relata ese pasaje. Y yo quisiera leerlos con ustedes. Es un pasaje que tiene muchos versículos, pero quisiera leerlos completos porque yo creo que tiene muchos detalles que nos pueden hacer bien meditar en ellos y prestarles atención de manera especial. Lucas, el capítulo 24, a partir del versículo 13,
El título es En el camino a Emaús. Y dice así a partir del versículo 13: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron asimismo como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Qué pasaje tremendo! ¡Qué pasaje lleno de emoción! Que nos relata la historia de un Cristo crucificado, de un Salvador resucitado, que acaba de vencer la muerte, la tumba y el dolor, y se levanta como victorioso y aparece a dos de sus discípulos. Qué historia que me llena de emoción leer cómo Jesús aparece a estos hombres. Y miren qué tremendo. Yo quisiera compartir 3 lecciones que vienen a mi mente de este pasaje. 3 lecciones que yo puedo ver que Jesús quiere dejarnos a nosotros hoy. La primera de ellas a mí me llama profundamente la atención. Lo siguiente, dice así: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El relato de Lucas arranca sin siquiera mencionar los nombres de estos discípulos.
No eran parte de los 11. No eran los hombres o los discípulos más prominentes de Jesús aparentemente. Eran 2 discípulos. Más adelante se nombra solamente el nombre de uno de ellos, llamado Cleofas. Pero eran 2 discípulos de Jesús aparentemente de los menos prominentes, de los menos importantes en el séquito, en el grupo que rodeaba a Jesús. Pero ellos iban allí. Eran discípulos del Señor. Porque Jesús tiene discípulos a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Siempre han habido hombres que, aunque aparentemente no sean conocidos, aunque aparentemente nadie sepa de ellos, en cada rincón, en cada lugar, en cada momento, han habido hombres que aman a Jesús con todo el corazón y lo guardan como un tesoro precioso dentro de su ser. Y acá estaban estos 2 caminantes que habían puesto en Jesús todas sus esperanzas, que habían pensado y creído que este hombre nazareno, humilde carpintero, que se levantaba para predicar, que había hecho milagros extraordinarios, era el Mesías. Pero ahora estaban llenos de dolor y de tristeza, con un quebranto indescriptible, llenos de frustración porque sus esperanzas más caras, porque todas sus expectativas espirituales se habían venido al piso de repente al ver al Nazareno colgado entre el cielo y la tierra, crucificado en una cruz, con su cuerpo lacerado. Ellos habían esperado que Él era el Mesías. Ellos habían esperado que ocuparía el trono de Israel. Ellos habían esperado que se levantaría glorioso, poderoso y majestuoso. Pero sin embargo, sus expectativas habían sido echadas por tierra cuando lo vieron colgado en la cruz con el cuerpo herido. ¡Qué terrible! Ellos estaban allí y venían tristes. La Biblia dice que Jesús se acerca a ellos, pero Jesús ahora vela su apariencia para que no lo conozcan. Y Él ve las emociones y los sentimientos que pasan por su corazón. Probablemente también su rostro expresaba una terrible tristeza. Ellos amaban a Jesús. Imagínense el espectáculo horrible que había sido en Jerusalén. Todo ese viernes a la tarde, Cristo tirado por tierra bajo una cruz, colgado, golpeado, martillado, lacerado, herido, traspasado con una lanza. Los discípulos habían experimentado el dolor más terrible que pudieron haber tenido en ese momento. Y ahora estaban estos 2 caminando. Hablaban de cuán horrible había sido todo lo que había pasado con Jesús. Venían tristes y Jesús se aparece a ellos. Y Él les dice, ¿qué conversaciones, qué pláticas son estas que tienen? ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en su corazón? Y ellos dicen, ¿pero cómo no te has dado cuenta? ¿No has escuchado acaso lo que ha pasado con Jesús Nazareno? Que fue un profeta poderoso, pero que los principales dirigentes de Israel lo entregaron a la muerte y fue crucificado. Y nosotros pensábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero hace 3 días está en una tumba. ¡Qué tremendo! Yo quiero dejarte la primera lección que yo veo acá. Dice así, caminaban 2 de los discípulos y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La primera lección, la primera enseñanza, el primer mensaje que yo tomo para mi vida en este momento, con este texto, es que el amoroso y amante Jesús camina siempre al lado de todos sus discípulos, al lado de aquellos que lo aman con todo su corazón. No hay una persona que haya amado a Jesús, no hay un ser humano que le abre el corazón que sea insignificante para Dios. Todos los hombres son valiosos para el Señor. Él dio la vida por toda la humanidad, pero Él tiene tierna consideración por aquellos que le han entregado el corazón. Y no importa quién tú eres, no importa dónde vives, en qué rincón del planeta tú te encuentras, no eres insignificante para Dios. ¿Saben que en el mundo en el que vivimos, el diablo a veces quiere hacernos pensar o mete en nuestra mente la idea muchas veces de que nuestra vida no vale nada, que nuestra vida ha sido un fracaso, una frustración, que yo no valgo nada, no soy nadie?
Y a veces vemos cómo se mueve la sociedad, se levanta un ícono, se levanta otro, una persona que parece que ha logrado tantos objetivos, que parece que es la más importante, que todos lo aplauden. Hoy en día con las redes sociales, alguien que aparece y todos le dan un like, un me gusta, todos lo siguen, todos le hablan, todos lo reconocen, todos le dan un comentario y parece que son populares y que su vida tiene sentido y que ellos son especiales. Y de repente el diablo parece que nos quiere hacer pensar que nuestra vida es una miseria, que es insignificante, que incluso hasta para el cielo no valemos nada y Jesús no piensa en nosotros. Yo pregunto, ¿alguna vez has sentido? ¿Alguna vez has creído? ¿Alguna vez has escuchado el susurro del diablo haciéndote pensar que tu vida no vale nada? Pues yo quiero decirte que no es así, porque la Biblia dice que el Cristo glorificado, todopoderoso, que es vencedor de la muerte, que es adorado por millones y millones de ángeles al salir de la tumba, ahora se acerca a dos de los más humildes discípulos de él y camina en un polvoriento camino hacia una simple y sencilla aldea llamada Emaús. Ahí está Jesús, porque Jesús se acerca a los hombres en la vida diaria, en la vida común, en el trabajo sencillo, en el camino del día a día, el camino que te lleva de tu casa al trabajo. Él sabe dónde vives, el barrio, la calle, tu casa, lo conoce todo y se acerca y camina contigo. ¿No es precioso este pensamiento? ¿No es valioso? ¿No es hermoso para nosotros ver a un Dios todopoderoso que vive, que reina, que gobierna en el universo entero, pero que se acerca a nuestro corazón, pero que camina con nosotros en las luchas de la vida diaria? Oh cristiano que me escuchas, oh discípulo de Jesús que hoy escucha su palabra, nunca escuches al diablo pensar y decir que te haga pensar, o no lo escuches decirte que tú eres insignificante para Dios, porque vales mucho, porque allí donde tú caminas el Señor se acerca. Y mira lo que le pasaba a estos discípulos, estaban tristes, abrumados y chasqueados, frustrados, sus expectativas espirituales por el suelo. A veces nos ocurren en la vida circunstancias parecidas a lo de estos discípulos. El Jesús en el que no hemos creído de repente parece que se nos murió. De repente parece que ese Dios que habíamos aceptado, a nuestro parecer, ya no tiene poder y nos sentimos abandonados y frustrados. Pero yo quiero decirte, cuando experimentas dudas, cuando tienes dolor, cuando sientes que tus expectativas están por el suelo y no tienes recursos para continuar, el cielo se acerca. Jesús te busca, Él te llama, Él camina contigo para poder disipar las dudas que están en tu corazón. La primera lección, Jesús camina con sus discípulos y no hay un discípulo insignificante a la vista de Jesús. La segunda lección que para mí es valiosa en este pasaje es que Jesús empieza a avivar la fe de los discípulos, pero resucita la fe tomando la palabra de Dios como base para hacerlos creer en el Mesías que había venido para rescatarlos y morir por ellos. Nuestra fe, la segunda lección, nuestra fe debe estar fundamentada en Dios y su palabra. Y solo su palabra. Jesús reprende a esos discípulos y les dice, insensatos de corazón, tardos para creer. ¿Por qué no han visto lo que la Biblia habla del Mesías? Y empieza a abrir la Biblia y los lleva por Moisés y todos los profetas y les revela que la Biblia ha hablado de Cristo, que en la Biblia está el Mesías explicado, el Mesías predicado para todos. Y Él podía haberse aparecido a ellos de una sola vez, majestuoso, resucitado, en gloria y majestad, para que ellos creyeran de una manera rápida, pero no. Jesús se toma su tiempo. Antes de revelarse en su gloria, Él quiere que sus discípulos aprendan a tener fe en su palabra. Me recuerdo un texto que Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Escudriñen las Escrituras. La fe de un cristiano tiene que estar fundada en la palabra. Nuestra creencia en el Dios que tenemos tiene que estar fundamentada en sus promesas, fundamentada en las profecías, fundamentada en cada texto que la Biblia nos ha dado para hacernos atravesar este camino que tenemos hacia el cielo. Allí estaba Jesús hablándole a los discípulos. Y miren algo que me encanta a mí, este versículo, yo quiero compartirlo con ustedes, dice el versículo 31. Entonces fueron abiertos sus ojos después que Jesús les explicó las Escrituras. Y dice, y le reconocieron, mas él desapareció. Y el 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía el corazón? Porque Cristo les estaba predicando. Yo me imagino lo que debe haber sido escuchar un sermón de Jesús, un mensaje de Jesús, una explicación de la Biblia de Jesús. ¡Qué privilegio haber estado ahí! Pero saben que hoy el Cristo de ese tiempo sigue activo y vivo a través de la persona del Espíritu Santo y nos habla a través de la Biblia. ¿No nos ardía el corazón? Yo te quiero preguntar, ¿te arde tu corazón cuando lees la Biblia? Abres la Biblia y encuentras en los pasajes que en ella están escritos un poder extraordinario que toca tu vida. ¿Has leído tu Biblia con lágrimas en tus ojos al ver a un Cristo que muere por los seres humanos? Al ver a un Dios que nos promete que un día volverá en las nubes de los cielos. ¿Arde tu corazón cuando te encuentras con Cristo y abres su palabra? Porque yo te quiero decir algo. Si tu corazón no arde, es porque no le estás permitiendo al Espíritu Santo hablar a tu corazón. La Biblia es como una espada de dos filos que atraviesa nuestro corazón y los pensamientos y los tuétanos y llega hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestra alma. Cuando es tocada, cuando es dirigida, cuando es inspirada, iluminada por el poder del Espíritu Santo que la reveló. Yo te quiero decir, cristiano, deja que tu corazón arda, permítele a Dios que te explique su palabra. No dediques tanto tiempo a escuchar a otro. Abre tu Biblia. En la madrugada despiértate a la luz de una vela, a la luz de tu lámpara, en tu soledad, allí donde tú estás. Abre la palabra y deja que el Dios del cielo te hable para que tu corazón pueda arder. Arder de gozo, arder de fuerza, arder de esperanza. Y ellos dicen, ¿acaso no ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? Yo quisiera desearte que cuando abras la Biblia en los Salmos, cuando abras la Biblia en el Éxodo y veas al pueblo de Israel siendo sacado con la mano poderosa de Dios, cuando veas al profeta Daniel en medio de leones y Dios que envía a su ángel para tapar la boca. Quiero que cuando leas al apóstol Pablo en una barca, en un barco que es azotado por una tempestad y llega a un naufragio y vive un naufragio, veas cómo Dios está presente en la vida de sus hijos y entonces tu corazón pueda arder también porque así estará presente en tu propia vida. La segunda lección para mí es que la fe de los cristianos tiene que estar fundamentada en Dios y su palabra. Dadme la Biblia, dice un lindo himno, santa y clara nueva, luz y antorcha en el camino celestial. Dadme la Biblia, luz a mis pisadas, hasta que rompa el alba eternal. Y la tercera lección que yo puedo ver en este pasaje dice así: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. El 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Levantándose en la misma hora. Estos discípulos se habían encontrado con Jesús y no podían callar, no podían dejar de hablar, no podían dejar de decir
que Cristo había resucitado. ¡Qué emoción! ¿Qué sentimientos se agitan en el corazón de un hombre que se encuentra con Dios, que es tocado por su mano, que abre la Biblia y ve al Cristo resucitado en la Biblia, ve al Cristo que está próximo a venir? La tercera lección es que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, no podemos dejar de hablar de Jesús. No podemos callar, no podemos evitar contar nuestro testimonio y hablar a los demás. ¿Sabes qué me motiva a hacer este video? Hablar de Jesús. He tenido vergüenza para hacerlo. Me he sentido incapaz para grabarlo. Pero hay algo en mí que me impulsa a hablar de Jesucristo. Porque no puedo encontrarme con Él y abrir la Biblia y que mi corazón arda y después quedarme en silencio y no hablar de ese Cristo que me habla cada mañana, cada momento, que camina conmigo en cada aspecto de mi vida. El discípulo que se encuentra con su Cristo, con su Dios, con su Jesús, no puede callar. Camina, recorre, va y testifica lo que Jesús ha hecho y está haciendo en su vida. ¿Por qué callamos a veces? Porque no nos estamos encontrando con Dios. ¿No será que a veces estamos callados por eso? Hay un himno muy lindo que me gusta mucho, es el himno 103, que dice así: Jesús resucitado. Y quiero leerte las estrofas de este himno y compartir la emoción que a mí me produce cuando leo este himno y habla del Cristo resucitado. Dice así: Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz, y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento estoy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre Celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy. Gloria a Dios por el Dios que tenemos, un Cristo que murió, un Cristo que fue crucificado, pero un Cristo que también resucitó glorificado y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Es mi deseo y oración de todo corazón que cada día en el camino de tu vida puedas experimentar la presencia dulce y amorosa de Jesús. Y si tienes dudas, y si en algún momento sientes que tu fe flaquea, ve a la Biblia y fortalécete. Hazlo cada día y agigántate cada día poniendo las bases de tu fe en la palabra de Dios. Y finalmente, otra cosa más, habla de Jesús. No calles. Habla con tu boca. Habla con tus gestos. Habla con tus manos que sirven. Habla con tus ojos y dando una mirada de amor. Habla con tus recursos, con tu tiempo, con tus talentos. Habla de alguna manera del Cristo que te ha salvado. Que Dios te bendiga de todo corazón, es mi deseo. Y quisiera cerrar con una oración. Gracias, Padre Celestial, por Cristo nuestro Señor, que murió, pero que también resucitó. En sus manos depositamos hoy nuestra vida. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Todo te agradecemos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.